Hoy día 1 de agosto del 2022, Boric continúa haciendo intervencionismo electoral. Se iniciaron acciones en su contra ante el Contralor General de la República y a pesar de eso insiste en hacer intervencionismo electoral. Boric no está autorizado ni por la Constitución ni por las leyes para hacer intervencionismo electoral. Él no puede hacer eso, no debe hacer eso. Él está sujeto al artículo 8 de la Constitución que establece el principio de probidad. Él tiene que actuar conforme a la Constitución y las leyes. Él debe ejercer su cargo público de presidente de la República. Ese es el cargo que tiene que ejercer. Él no está autorizado ni legal ni constitucionalmente para estar haciendo campaña por el apruebo y ahora insiste en hacer intervencionismo electoral. En esta oportunidad acaba de decir, a vista y paciencia de todo el mundo, en Mega Noticias, las ventajas del apruebo. Pero si él no puede, él no debe, no está autorizado para manifestarse a favor de una u otra opción. Él es el presidente de la República de Chile. Se supone. No puede, no debe, él no puede hacer intervencionismo electoral. Él no puede desde su cargo de presidente de la República, en jornada de trabajo, no puede él estar llamando a que la gente vote apruebo y a decir de que supuestamente para lograr cambios es mejor el apruebo. Él no está autorizado para decir eso. Además que es una mentira el porte de un planeta. Porque resulta que la propuesta de constitución de la convención es pésima, es dañina para el país. Crea un Estado plurinacional que va a causar la división del pueblo, la destrucción de la nación chilena, una desigualdad normativa entre indígenas y chilenos y chilenas. De manera que es clarísimo, va a generar una delincuencia desatada peor a la que ya existe. ¿Sabían ustedes que la idea del Estado plurinacional es una copia que hicieron los convencionales, los de Apruebo Dignidad, y lo que sería parte de la Concertación, y el Frente Amplio, el Partido Comunista, para copiar la Constitución de Bolivia? O sea, acá hubo convencionales que siguieron instrucciones desde Bolivia, un país que ha tenido conflictos bélicos con Chile, un país que demandó ante la Corte en La Haya contra Chile para tener una salida soberana al mar. Y resulta que exconvencionales de Pro Dignidad, del mismo conglomerado de Boric, siguieron instrucciones del vicepresidente de esa época de Bolivia, vicepresidente en la época del gobierno de Evo Morales, para establecer en Chile un Estado plurinacional que le permita a los pueblos indígenas una salida soberana al mar. O sea, lo que no lograron en la Guerra del Pacífico con la muerte de chilenos, bolivianos, peruanos, lo que no lograron en la Corte Internacional, porque perdieron el juicio los bolivianos, a pesar de toda la campaña internacional que hicieron, hasta con el Papa. Pretende Boric y Apruebo Dignidad que la gente ilusamente, al no darse cuenta de este problema geopolítico y de posible guerra, la gente apruebe una propuesta de constitución que va a generar un peligro de guerra con Bolivia y también con el Perú, porque resulta que si los pueblos indígenas negocian entre ellos una salida, incluso territorios desde Bolivia a Chile, eso va a hacer incurrir al Estado de Chile en una infracción al Tratado de 1929 con el Perú, que ordena que cualquier paso, cualquier decisión que se adopte en determinadas partes, en el caso de Chile en Arica, tiene que pasar por la anuencia previa con el Perú, ese es el Tratado de 1929. Entonces vemos a un Boric
desenfrenado, desesperado porque gane el apruebo. ¿Por qué? Porque el apruebo no tiene nada que ver en rigor ni siquiera con sus promesas de campaña, sino que lo que ocurre es que si gana el apruebo, vamos a tener a Apruebo Dignidad instalado en el poder dictatorialmente con una constitución para esos fines eternos en el poder. Por lo menos unos 30 años más, no va a haber forma de sacarlo, como ha ocurrido en Cuba y en Venezuela. Porque en realidad las demandas sociales en Chile se pueden cumplir hoy. Por la reforma constitucional a la Constitución del 80 de 1989 que estableció los derechos humanos y de las demandas sociales que están en los tratados internacionales. Léase salud, educación, vivienda, medio ambiente libre de contaminación, los derechos civiles y políticos, la no discriminación. ¿Se fijan? Pero ya está desenfrenado. Esto únanlo con la circunstancia que el gobierno de Boric no quiso apoyar a Claudio Grossman como abogado integrante de la Corte Internacional de Justicia Internacional de La Haya, y se quedó callado el gobierno no apoyando a un chileno para que integre esa Corte Internacional, lo que habría sido fundamental para tener un chileno, un jurista chileno al interior de esa Corte, porque obviamente Chile va a tener conflictos con los países limítrofes, Argentina, Perú, Bolivia. ¿Y saben por qué no lo apoyaron? La excusa barata hacia afuera es porque no hay tiempo, dicen ellos. Pero resulta que al no apoyar a este jurista chileno, están permitiendo que un jurista, a lo mejor argentino o brasilero, integre, y resulta que Claudio Grossman, chileno, apoyó a Chile cuando nos defendieron en La Haya frente a la demanda de Bolivia. Y en cambio, el argentino, el jurista argentino que está promoviendo Argentina y que puede tener posibilidades de ingresar a la Corte, porque Chile no, por un pacto de omisión en el fondo, porque Chile no está apoyando al chileno Grossman. En cambio, el argentino que está siendo apoyado por Argentina estuvo a favor de Bolivia en la demanda de Bolivia contra Chile. Miren las coincidencias de la vida. Además, Grossman es de su ascendencia es judía, y es posible que también aquí haya discriminación racial por parte del grupo de Apruebo Dignidad, porque así son, fascistas de izquierda. Y además Grossman participó en asesorías para lograr la extradición de Salamanca por el asesinato de Jaime Guzmán. Así son estos operadores políticos del peor nivel intelectual y ético. No caigamos tan bajo. Hay que proteger al pueblo de Chile. Con respecto a los pueblos indígenas, hay que cumplir las obligaciones que existen desde el año 2009 con el convenio 169 de la OIT, pero esto del intervencionismo electoral de Boric, así desatado, es realmente de las peores cosas que hemos visto en los últimos meses en Chile y de los últimos años. De la intervención electoral descarada, mandándoles mensajes directos a una ex convencional para que se quedara callada, para intentar silenciarla. Y que aparezca Carol Cariola del Partido Comunista, que de izquierda en rigor no tiene nada, diciendo que van a marcar las casas del apruebo, y ahí van generando la división del pueblo de Chile. Realmente esta gente tiene una mentalidad completamente retorcida. La verdad de las cosas que aquí hay que rechazar con inteligencia y con el corazón. No podemos aceptar un texto que quiere transformarse en constitución y que va a producir la destrucción del país y una dictadura de izquierda para los próximos 30, 40 años.